Bienvenidos a Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, un espacio dirigido por el psicólogo Jorge Campos Aguilera, donde invitamos a profesionales de la salud mental para discutir temas cruciales que impactan nuestra vida diaria. Este es el podcast que te informa sobre los temas más importantes en psicología y salud mental, siempre con una orientación clara y respaldada por la ciencia. Empecemos. Hello. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando y viendo. Me estoy peleando aquí con el cable del micrófono, pero ya listo. Muy bien, pues bueno, bienvenidos. Ahí se me movió aquí. Ahí está. Producción. Ya. Voy batallando aquí, echándole la bronca a la producción. Muy bien, pues bienvenidos a un episodio nuevo, vaya la redundancia. Es el episodio número 38 y ahorita platicando con el productor Omar estábamos entre broma y broma, ¿no? De que yo ya he comentado que ya iba a dejar de transmitir por un momento para dejar esta primera temporada y continuar con una segunda más adelante. Pero bueno, yo creo que estamos con aviada y hasta donde lleguemos con esta primera temporada. Y también esto va a depender mucho de ustedes y está dependiendo de ustedes, de sus comentarios, que de repente me mandan mensajes y pues solicitan temas de interés, ¿no? Para todos ustedes y pues por eso seguimos. Y gracias a que ustedes siguen este espacio, este podcast. Bueno, antes de iniciar con el tema, recordarles nuestras redes sociales, mi Facebook, estamos en psicólogo Jorge Campos Aguilera, que es por donde estamos transmitiendo también. Estamos en el Facebook del podcast, a podcast hablando de psicología y salud mental. Y también estamos en nuestro canal de YouTube, como psicólogo Jorge Campos Aguilera, o hablando de psicología y salud mental. Ahí nos puedes encontrar todos los episodios hasta el momento que llevamos y te invito a que te suscribas, le des like, lo compartas para que siga creciendo esa comunidad y poder seguir teniendo pues contenido de interés para todos ustedes, que es nuestro objetivo. Y precisamente el objetivo de este espacio es informar, psicoeducar y sensibilizar a la sociedad, al gremio y a todos los estudiantes de la carrera de psicología y de la salud en general, con temas de interés de salud mental, emocional y psicología, y todo lo que tratemos y en este espacio, todo es en base con evidencia científica, ¿no? Que es nuestra premisa para que todo lo que hablemos sea pues correcto, ¿no? Bien, pues bueno, el día de hoy tenemos un tema que también, como lo comentaba al inicio, nos lo han pedido por ahí varios contactos, y es el tema de el trastorno narcisista de la personalidad. Órale. Y muchas veces, pues bueno, ahorita vamos a entrar en tema. Recordar también que este episodio y todos los episodios son transmitidos por Canal Central, nuestra casa productora. Aquí está nuestro superhéroe. ¿Cómo se llama? La mascota, pero no tiene nombre. Canalito, es el canalito de Canal Central. Muy bien. Recordar eso, que todos los episodios son en vivo. Si ya nos estás viendo en YouTube o aquí mismo en las redes sociales del Facebook, pues ya está grabado, pero igual puedes dejar tus comentarios. Yo te invito a que dejes tus comentarios, inquietudes sobre el tema y con gusto te respondo y siempre trato de responder a las inquietudes y preguntas que queden ahí en ese espacio de comentarios, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Bien, pues bueno, es un tema interesante porque lo que vamos a hablar precisamente es, pues vamos a explorar sobre los mitos, realidades del narcisismo, porque popularmente estamos bien mal informados de alguna manera socialmente
por ese tema, ¿no? Y lo damos por hecho. Y ahorita vamos a entrar a detalle que son los mitos y vamos a ver las realidades. Vamos a verlo desde el punto de vista también clínico, científico, de la psicología, la psiquiatría, porque es un trastorno, es una enfermedad de salud mental eh, dentro de los trastornos de personalidad. Y pues bueno, vamos a trabajarlo por ahí también. Lo que vamos a ver los diferentes tipos de narcisismo. Hay dos tipos que por ahí, pues un manual que nosotros como psicólogos clínicos y los médicos psiquiatras usamos para poder llegar al diagnóstico clínico y determinar que cierta persona está, pues tiene o padece de este trastorno. Pero nosotros le llamamos criterios diagnósticos, que son características, sintomatologías, perdón, rasgos, ¿no? Pero que están bien marcados, que nos dice este manual que nosotros manejamos, que se llama el DSM-5, que es el manual de diagnósticos de enfermedades, ¿no? Diagnósticas. Entonces, ahorita vamos a entrar en detalle también de ello. Y pues bueno, y vamos a ver algunos ejemplos y también los invito a que compartan este episodio que ya sabemos la intención, lo vuelvo a repetir como al inicio, la idea es que llegue a personas que lo necesiten, que estén informadas para que pues bueno, el objetivo, entre más información, mayor prevención y así no generamos malos entendidos y malas informaciones. Bien, por acá ya veo que se conectaron algunos. Déjenme mandar saluditos. Creo que aquí hay alguien que ya se empezaron a conectar. Elu Hernández Arce, buenas noches, Elu. Muy buenas noches, gracias por seguirnos. Constantemente veo que es una de nuestros seguidores. Gracias por compartir. Bar Rub, Lisbeth, también compartido. Saludos, gracias. Abigail Mejía, nuestra colega, que también ya es de casa aquí del podcast del Canal Central, que ha sido invitada también. Buenas noches, saludos. Muy bien, pues qué bueno, compartan para que llegue esta información. Bien, pues bueno, ¿qué entendemos? Primeramente, vamos a entrar a lo que es el narcisismo. Exactamente qué entendemos por ello, que una definición como pues más clara, ¿no? Para no entrar en tanto detalle, traté de esta información ajustarla a no tanto tecnicismos psicológicos, médicos, psiquiátricos, sino algo muy legible para que todos ustedes, público en general que nos ve, ¿no? Y les voy a dar de lectura a unos párrafos que yo seleccioné para poder dar esta definición un poquito más clara, ¿no? El trastorno narcisista de personalidad es un trastorno de salud mental en el que las personas tienen una imagen exagerada, esto es un punto importante, son como las premisas importantes de este trastorno. Es una imagen o una autoimagen, pero súper exagerada, ¿sí? De sí misma, para bien, ¿ok? Esto es de grandiosidad. De hecho, ese es uno de los tipos de narcisismo que vamos a hablar más adelante. Es esta característica de que yo me siento superior al resto del mundo, ¿no? Entonces, pero es una imagen muy exagerada de sí mismo en ese tema de la grandiosidad. Necesita constantemente la admiración de los demás y le cuesta mucho ponerse en el lugar de otras personas. Es decir, el narcisista no es empático. ¿Qué es la diferencia? Aquí voy a hacer un paréntesis, que de aquí vienen los mitos que más adelante vamos a hablar. Que vienen estos malos entendidos cuando de repente, es que eres muy narcisista, eres un egocentrista, eres narcisista, nada más piensas en ti, ¿no? Muchas veces con con amistades, con la propia familia, con la pareja, con nuestras relaciones personales, siempre a veces sucede que hay alguien que nos dice de esa manera,
pero lo ve desde ahí, ¿no? Y realmente lo creen que, no, sí es narcisista. Entonces hay que entender una cosa muy importante, que a lo mejor les va a hacer ruido a varios, pero esto está demostrado. Todos tenemos características narcisistas desde nuestras tempranas edades. El niño que no presta juguetes, el niño que solo quiere jugar solo, o el niño que le presume el juguetito más bonito al otro niño de la escuela, en fin. Son conductas normales, de alguna manera decirlo, del desarrollo propio de nosotros como seres humanos, porque estamos desarrollando ciertas habilidades sociales, de comunicación, de interacción, en fin. Sin embargo, aquí la diferencia es cuando estas conductas son muy repetitivas, constantes y que realmente llegan a un grado de afectar ya ciertos roles de nuestra vida, social, familiar, pareja, laboral, en fin, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir entrando en detalle más adelante. Pero quiero decir este paréntesis para entender que todos tenemos rasgos de ser narcisistas, pero de una manera, pues funcional se podría decir, ¿sí? Donde yo digo, bueno, a lo mejor yo me siento, no mejor, pero sí me siento más seguro de mí mismo ante ciertas circunstancias de la vida, ante ciertos grupos sociales, ante ciertos tribus urbanas, ¿no? Que también es un término de la sociología, o sea, grupos, ¿no? Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que vamos a lo mejor a un lugar y a lo mejor no es nuestro lugar, nuestro perfil, ¿no? Por decirlo así, nuestros gustos, nuestras preferencias, y vemos a ese mundo o a ese entorno, lo vemos de una manera, pues, como minimizarlo, ¿no? Donde yo me engrandezco. ¿Qué hago aquí? Esto no es para mí, tal cosa, tal cosa. Digo, bueno, si eso no se sale de un contexto donde esto es repetitivo, donde ya me empieza a afectar en mi vida, donde ya empieza a haber consecuencias en mis roles sociales, de interacción con el mundo, entonces, bueno, hay que poner atención. Pero mientras pasó, lo digerí, me retiré del lugar, nada más pensé eso, sin llegar a un punto de agresión de cualquier tipo, y lo dijeron, ¿no? Y sigo funcionando en mi vida. Bueno, pues bueno, es algo que son los rasgos, ¿no? Pero vamos poco a poco entrando a tema. Entonces, nada más quería hacer esta diferenciación. Entonces, aunque por fuera puede parecer muy seguros, ¿sí? Por dentro suelen tener una autoestima frágil y mucho miedo al rechazo o no ser reconocidos o aceptados. Aquí ya entraremos a otros temas más profundos, pero no quiero profundizar de más ante el tema, que es algo que vamos a hablar nada más sobre mitos y entender qué es en sí el narcisismo. Tal vez en algún otro episodio vamos a profundizarlo, pero vamos a explicar esta última parte. Todo tiene que ver desde nuestras crianzas, ¿sí? Por ejemplo, si yo me crié en un clima familiar donde había no tenía necesidades materiales a lo mejor, y yo crecí siempre con todo, se me dio todo de alguna manera, y llega una etapa en mi vida adulta donde pues yo me siento merecedor de todo, y eso es un factor. Ojo, no quiero decir con esto, no lo generalicemos, pero son factores, ¿sí? No a todos les pasa, pero sí son factores de considerar, porque todo viene desde una crianza, cómo nos educan, en qué interacciones familiares y dinámicas familiares estamos criándonos, y qué es lo que nos están enseñando, tipos de valores, en fin, ¿no? Entonces, y el punto también importante es desde las necesidades emocionales que tenemos básicas, ¿no? De estas de aceptación, de identificación, de afecto, de reconocimiento, desde tempranas edades. Estoy hablando desde un niño que ya empieza a tener
a identificar precisamente estas necesidades, ¿no? Y a pedirlas, a solicitarlas, que es un niño a partir de 4 o 5 años en adelante a la preadolescencia, ¿no? Pubertad. Entonces, si yo de niño tengo estas carencias y llego a una etapa adulta donde no se me dio afecto, no se me dio reconocimiento, pues desarrollé una autoestima no sana, ¿sí? Que me está generando conflictos en mi vida social, interpersonal, personal. Entonces empieza a haber estas situaciones de características de narcisismo. Ojo, vuelvo a repetir, no hay que generalizar, pero sí son factores de considerar, ¿sí? Ok, no se trata solo de alguien egocentrista o vanidoso. Es una forma compleja de relacionarse con uno mismo, ¿sí? Y con los demás. Es una forma de relacionarse, pero que ya lleva una situación de fondo, de raíz, como les comentaba, ¿no? Que ya se generó un trastorno como tal, una condición emocional y cognitiva que es mental, ¿sí? Eh, ok, entonces, ¿qué puede esto puede causar problemas en el trabajo, en la vida familiar, en relaciones de pareja, entre otros roles de la vida cotidiana? Para diagnosticarlo, esto es importante, se necesita una evaluación profesional. Aquí quiero hacer este punto bien importante, aclararlo. Eh, Como le decía al inicio, este tema del narcisismo se ha venido como eh, mal informado por los medios ahora con estos medios que estamos en él, ¿no? Las redes sociales, el TikTok, el YouTube, podcasts también, pero que no tienen una base, que no tienen una información clara, concisa, avalada, basada en evidencia, y que nada más lo comentan como que, cuando tu pareja, les digo porque lo he visto y antes de preparar el tema investigué y me metí a a ciertas pues páginas, ¿no? Y personas que tienen estas redes sociales donde hablan de estos temas, pero que no son profesionales. Pero algunos sí, aún peor, que me topé con varios profesionales de la salud como psicólogos y uno que otro psiquiatra, donde están dando una mala información. Como por ejemplo, lo más social, ¿no? Si tu pareja no te considera, si tu pareja no te saca a dar la vuelta, si tu pareja no te festeja tal fecha importante, o le gusta más salir a él que a ti no, te deja en la casa, en fin, son ejemplos que vi. Entonces tu pareja es un narcisista, ¿no? Entonces es como que, ¿qué onda? O sea, no es por ahí. No es nada más señalar, juzgar, etiquetar y por eso se da una mala información y puede generar más problemas. Entonces, como esta información que les traigo, como dice aquí, para poder llegar a un diagnóstico, para poder llegar a una conclusión precisa, clínicamente hablando, dentro de la salud mental, psicológica, se tiene que hacer una valoración psicológica o psiquiátrica en el caso de los médicos psiquiatras. Y una evaluación psicológica, en el caso de nosotros como psicólogos, pues lleva de 1 a 3 sesiones aproximadamente, incluso a veces hasta 4 sesiones, dependiendo los casos. Pero normalmente es entre 1 a 3 sesiones de evaluación donde se aplica una historia clínica, una ficha de identificación, datos generales, datos de la vivencia de la infancia, datos importantes del clima familiar, de la educación, de la familia, de tus padres, de si estás casado, si eres estudiante, datos relevantes, importantes que para nosotros son de gran ayuda para poder llegar precisamente a una conclusión y tener precisamente un diagnóstico basándonos en este manual de diagnósticos que es el DSM-5, que ahorita vamos a explicarlo también. Entonces, aparte de esa historia clínica, de esa valoración de información personal y de salud que se te hace,
o que le hacemos a nuestros consultantes, aparte también aplicamos, si vemos la necesidad, algunas baterías psicológicas, es decir, pruebas psicológicas, algunos cuestionarios, inventarios, que así les llamamos, que son pues como tipo pruebas, ¿no? De donde nos arrojan cierta información para poder tener ya una conclusión o una guía, ¿sí? Y de ahí basarnos ante esas características que nos está arrojando cierto material que estamos usando. Entonces, no es nada más, sí, por estas conductas ya eres narcisista. Solamente piensas en ti y a mí que me trague la tierra, entonces eres un narcisista egocentrista, ¿no? Y no es así. Recordemos, todos tenemos rasgos egocentristas, narcisistas, pero eso no significa que lo seamos, ¿sí? Aquí lo importante es aprender a identificarlo para no llegar a esa etiqueta. Aún así, si la persona padece del trastorno narcisista, no es sano etiquetar, ¿no? Y juzgar. Simplemente es buscar la forma de que se dé cuenta y que busque ayuda, que para ello es muy complicado para el narcisista el darse cuenta, sobre todo el aceptar que tiene una problemática de este tipo y buscar ayuda. Es rarísimo, por lo mismo, porque son narcisistas, tienen este pensamiento. Bien, bueno, ahora ya para finalizar, me gustaría, miren, hay algo importante para poder entender también de dónde viene como la epistemología, es decir, la historia de dónde surgió el nombre, ¿no? El trastorno, el diagnóstico y el nombre narcisismo, ¿sí? Entonces, hay una mitología griega que hay una historia y que había un personaje que así se llamaba, Narciso, ¿no? En el cual él, en una ocasión, caminando por un bosque, se encontró con una jovencita, una criatura muy bonita que le llaman ninfas, que las ninfas son criaturas jóvenes, femeninas, ¿sí? Pero muy bellas, muy hermosas, pero que nacen y surgen y viven por parte de la propia naturaleza. Es mitología, ojo. Entonces, este personaje Narciso, pues que era un joven que, pues bueno, tenía sus asuntos donde él se sentía mal consigo mismo por una historia de vida que traía, para no entrar en tanto detalle, pero en ese bosque se encuentra con esta chica, con esta criatura, con esta ninfa, que se llamaba Eco. Y aquí viene algo interesante, si no lo sabían. El término eco, cuando vamos a un lugar y que está cerrado o a las montañas o ciertos lugares donde gritamos y se escucha el famoso eco. Hola, 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 hola. Sí, el eco. Viene de esta mitología que esta ninfa se llamaba Eco y que esta criatura tenía un problema de lenguaje donde él repetía lo que escuchaba. Entonces, cuando ve a Narciso, que él hablaba solo, consigo mismo, vaya, por los problemas que traía, estaba triste, entonces empezó a escucharlo Eco y le repetía lo que escuchaba. Oye, oye, ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces Narciso se empieza a burlar de esta ninfa y empieza a darle como carrilla, por decirlo así, le empieza a hacer bullying de alguna manera, decirlo ya, actualizarlo, y empieza a criticar y a juzgar a la ninfa, ¿no? De que, oye, tú estás mal, tienes un problema, porque repites lo que digo, ¿no? Y pues al final se enamora de esta ninfa, Narciso, pero él es mal correspondido, entonces se va solo a caminar, se va triste, y llega a un punto del bosque donde en un estanque muy bonito, transparente, muy cristalino, se empieza a ver como el patito feo, ¿no? Se empieza a ver en el reflejo del lago y empieza a ver su rostro y ahí es donde dice, oye, pues yo estoy muy bello, ¿no? Soy hermoso. Y ahí surge esta mitología donde él se enamora de sí mismo, ¿sí? Y entonces yo no necesito a nadie más que a mí mismo.
y se enamora de sí mismo. Es esta parte mística, ¿no? Ahora, cuando él, pues bueno, la historia habla de que a los años siguientes, se sabe de esa historia, de esa mitología, y en los estanques, precisamente en ese estanque crece una flor que también se llama narcisas, ¿no? Narciso. Y viene de ahí, de esta mitología, que esta flor tiene una característica, crecen hacia su copa, hacia abajo, no su copita hacia arriba mirando hacia el sol, ¿no? O hacia arriba, sino hacia abajo como cornetita, ¿no? Y es la simbología mística de que esta flor se ve a sí misma porque está enamorada de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, eso es una mitología para poder entender la raíz de este término o este nombre que se le dio a este diagnóstico, ¿sí? Entonces, un poquito de historia para, para saber de dónde viene, ¿no? Y bueno, eh, y pues esta flor así se llama, ¿no? Narcisa, ¿no? Eh, que ahí es donde fallece Narciso, ¿no? Bueno, es un poco de historia, si se quedaron picados con ella, los invito a que investiguen. Aquí ahora tenemos la gran ventaja de las redes sociales y ahí pueden descargar información respecto a esta mitología. Muy interesante y muy bonita. Bien, ahora, eh, existen dos clasificaciones del narcisismo, ¿sí? Miren, déjenme leer algunos comentarios. Aquí la gente sigue comentando algo. Déjenme revisar. Ok. Aquí nos dice Abigail Mejía. Dice, una versión corta se cuenta en los libros de primaria. Ajá, de hecho, sí. Bueno, a los que nos tocaron, los que somos veteranos, los que somos chavorrucos, ochenteros, nos tocaron estas literaturas en español, recuerdo. Acá en México, los que nos ven en otro país, pues bueno, estamos hablando aquí de México, somos de Ensenada, Baja California. Y sí, sí, Abigail, exacto. Miguelón, ese es mi brother. Saludos, saludos, saludos. Qué bueno que estás aquí conectándote. Entonces, existen dos tipos de narcisismos. El narcisismo grandioso, que también se le conoce como abierto. ¿Sí? ¿Qué nos dice este tipo de narcisismo? ¿Cuáles son sus características? Es una persona que es arrogante, generan esta sensación y emoción de superioridad, ¿sí? Y prepotencia, ¿sí? Entonces, por eso es este tema de grandiosidad es como la premisa del narcisismo, ¿sí? Es una característica principal del trastorno narcisista de personalidad, donde yo me creo y me siento que estoy sobre todos, independientemente el rol, circunstancia, tribu urbana o sociedad en la que yo esté involucrado en mi vida, yo me siento superior, ¿sí? Y pues bueno, esto genera la prepotencia, ¿no? Otra característica de este tipo de narcisismo grandioso es la necesidad constante de admiración. Constantemente está buscando la forma de ser admirado. Admirado en el sentido del reconocimiento. Como les decía al inicio, de acuerdo a nuestras necesidades emocionales básicas que tenemos desde nuestra infancia y preadolescencia, pues si no están bien satisfechas, ¿sí? Estas necesidades de aceptación, de pertenencia, de identificación, de, eh, de reconocimiento, pues bueno, pues, digo, vuelvo a hacer paréntesis, no generalicemos, pero sí son factores, son características que pueden generar este trastorno, ¿sí? Entonces, como no tengo estas necesidades, llego a una etapa adulta donde yo me desarrollo de esta manera y tiendo a ser de esta manera, ¿no? Donde yo constantemente estoy buscando ese reconocimiento,
esa admiración del mundo, del entorno donde yo me desenvuelvo. Vuelvo a este punto importante, todos tenemos características, ¿sí? Eh, porque podemos, por eso existen estos mitos, porque podemos malentender si conocemos a alguien que constantemente se está... eh, voy a poner un ejemplo y ejemplo personal, ¿sí? Yo he tenido conocidos y me lo han dicho, ¿no? Donde de repente me dicen, ay, que eres muy egocentrista o estás necesitado de admiración y por eso haces esto y andas metido aquí y andas metido allá. Ok, sí, 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 pero es una característica, como les decía al inicio, que todos tenemos y que va a depender, por supuesto, de nuestra historia de vida, nuestras necesidades emocionales básicas y todo esto que comentaba, pero hasta un punto donde no me genere conflicto en mi vida, en mis roles de vida y en mis interacciones con el mundo y con la sociedad, es decir, con mis pares, es decir, con las personas, ¿sí? Donde yo soy funcional socialmente. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a entrar en el detalle que decía que una parte del narcisista es que no tiene empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía va más allá de este tema de que escuchamos muy a menudo, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro. Va más allá. Es tener esa sensibilidad, es tener esa validación hacia el otro, ¿sí? De lo que le sucede o le suceda determinadas situaciones y hace ese clic, hace esa conexión con la otra parte o con el mundo. Esa es la empatía. Y el narcisista no. El narcisista es, yo hago todo, pero para que me alaben, para que me, me, me admiren, me reconozcan, ¿sí? Y no me importa cómo tú te sientas o qué es lo que yo tenga que hacer para llegar a esto, ¿sí? Entonces, si tengo que pasar por encima de ti, lo hago para lograr esta admiración, lograr esta necesidad que tengo de que me reconozcan y me validen, ¿sí? Pero de una manera muy disfuncional, muy distorsionada y que genera problemas muy graves, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, poniendo mi ejemplo porque yo me identifico cuando me dicen, y hay gente que me lo ha dicho, no, es que a lo mejor eres muy narcisista, y yo me pongo a pensar, no, pues o sea, hasta reviso el DSM-5, ¿no? El manual, y uno no tengo estas características, ¿no? Digo, todos tenemos en cada uno de sus roles de vida, quieren sobresalir, ser el empleado del mes, ser el mejor estudiante de tu grupo, de tu escuela, si estás estudiando una carrera, salir con honorífica, te esfuerzas, ¿sí? Quieres sobresalir en tu carrera, en el ejemplo personal. Yo constantemente estoy innovando, buscando formas de superarme cada vez más, pero en el sentido positivo, con esa empatía, con esa validación hacia el mundo, hacia los demás, ¿no? Entonces, es algo normal. Sin embargo, esta característica es importante cuando ya se sale de control y se llega a un punto donde no es empático a la persona, ahí hay que poner atención, ¿sí? Bien. Otro punto y otra característica de este tipo de narcisismo grandioso es el sentido exagerado, ¿sí? De autoimportancia, ¿sí? Pero un sentido exagerado, así de, yo soy importante, o sea, no, 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 no. Son personas como muy cuadradas y que en su mundo nada más gira él, ¿sí? Y muchas veces el narcisista eh, tiende a tener problemas con las figuras de autoridad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no aceptan la crítica, el juicio y sobre todo la negatividad de otras personas ante lo que hagan. O sea, a mí, ¿cómo es posible que me digas eso? Yo soy tal cosa, ¿no? ¿Y por qué me dices eso? Tú eres el que estás, yo me siento sobrevalorado más hacia contigo, ¿no? Entonces son esas características de un sentido exageradísimo, ¿sí? De autoimportancia. O sea, o sea, mi valor personal es más grande que el tuyo y de todos, ¿no? Así literal, ¿no? Así, o sea, ¿qué te pasa?
Me acuerdo mucho de un personaje de los que somos de mi generación que salía un comediante, Luis de Alba, que él hacía del Pirurris, ¿no? Era su personaje, que era un chavo fresa y pues esas características, ¿no? O sea, yo soy importante, todos deben de alabarme, yo soy el importante aquí y yo tengo todo y para mí no hay imposibles porque yo lo puedo todo y soy el mejor del mundo, ¿no? Entonces, pero con ese afán de intencionalizado, vaya. Esa es la diferencia de unas características que como seres humanos ya tenemos, que es la vanidad, estas características narcisistas, egocentristas, pero desde un punto funcional para nuestro autocuidado, para nuestro desarrollo profesional, laboral, familiar, en fin. Eh, pero está equilibrado y funcional y somos empáticos y validamos al mundo, ¿sí? Pero acá no, acá es, no me importa y mira que vas a hacer que sufra esta persona o, oye, si das este paso vas a ocasionar esto, me vale, ¿no? Yo quiero que llegar allá y me importa lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, o lastimar a quien tenga que lastimar. Entonces hay una intencionalidad, esa es una diferencia y esa autoimportancia. Otra característica es la baja tolerancia a la crítica. Son personas que no, ese tipo de narcisismo grandioso, ¿sí? Son personas que no aceptan la crítica, como les decía. Por eso tienen problemas con figuras de autoridad, con los jefes. Hay personas que renuncian mejor porque están cometiendo ciertos errores o a lo mejor les llaman la atención o les hacen ciertas observaciones en su trabajo, por decir un ejemplo, y no lo aceptan. No aceptan la crítica, no aceptan que les digan una observación, les hagan una observación, y mucho menos una llamada de atención, por ejemplo. Entonces se retiran, ¿sí? O buscan una forma de que esa situación se voltee, ¿sí? Y que esta persona mejor esté arriba. Ahora yo voy a estar arriba de esta persona, ¿no? Entonces buscan las formas, por eso les digo, hay una intencionalidad, ¿sí? Entonces acá esa es la diferencia. Eh, y son más visibles y notorios para los demás. Son personas que luego se nota la arrogancia, ¿sí? Se nota esa autoimportancia, se nota esa parte de, por ahí a veces hemos dicho, no, el yo-yo, que no, esta persona es el yo-yo, no, porque todo yo. No, es que yo hice, es que yo hago, es que yo esto, yo, es que yo. Por esa misma característica de autoimportancia, de arrogancia, de necesidad constante de admiración, de reconocimiento. Pero cuando esto ya es a gran medida, ojo, a gran medida, no quiere decir que volvemos a este punto. Todos tenemos estas características que son válidas y son importantes tenerlas porque son parte de nuestro desarrollo, son parte de nuestro crecimiento personal, superación personal, como le queramos llamar. Pero aquí la diferencia es esto, cuando no hay empatía, no hay validación hacia el exterior, entonces se pierde esta parte. Bien, todos estos puntos y estas características están basadas y sustentadas en el manual de SM5, que es el manual de diagnóstico, ¿no? Que manejamos los psicólogos y manejan los médicos psiquiatras. Bien, tenemos el otro tipo de narcisismo, el narcisismo vulnerable, ¿sí? O cubierto. El vulnerable tiene estas características: hipersensibilidad a la crítica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son muy susceptibles precisamente a una crítica muy similar al anterior, ¿no? Pero acá es que baja tolerancia, es decir, no tienen tolerancia. Aquí es hasta una mala cara, lo pueden interpretar mal y se ponen muy mal estas personas narcisistas, incluso son agresivas, impulsivas. Acá es hipersensibilidad, es decir, o sea, eh, la, sí les molesta la crítica, pero la controlan de alguna manera, ¿sí? Pero la implotan, es decir, se la comen, se la pasan, ¿no? Entonces están como más
susceptibles en esa parte, pero que en algún momento va a explotar, va a salir, ¿sí? Tienden también a ser inseguros, vergüenza y baja autoestima, ¿sí? Este tipo de narcisismo son muy vergonzosos, como que es más introyectado, ¿sí? Es más hacia adentro. Su necesidad de grandiosidad, de hiperimportancia hacia el exterior es como más interno, como que no lo expresan demasiado, pero si hacen ciertas conductas y generan ciertos comportamientos, pero más en su entorno más personal. Entonces, esa es una diferencia, pero que llevan mucha inseguridad, ¿sí? Son vergonzosos y totalmente esta parte de la autoestima no es muy sana, ¿sí? Por la misma inseguridad. Volviendo a este tema, todo tiene que ver desde nuestra infancia, cómo fue su educación, cómo lo valoraron, cómo lo validaron en su vida infantil, infantil media y juventud, preadolescencia, ¿sí? ¿Cómo fue su infancia? Es importante ese punto. También otra característica es la sensación crónica de no ser valorado, ¿sí? ¿Qué significa una sensación crónica? O sea, que viene de tiempo atrás. Como les digo, a lo mejor en algún momento en la vida infantil ya habían estas necesidades, ¿no? De ser atendido, valorado, validado, reconocido, de diferentes maneras. Pero ahí lo traen, ahí lo traen, ahí lo traen, y no lo expresan y por eso son hipersensibles, son inseguros. Entonces llega un punto donde en su vida adulta va algún evento, alguna circunstancia, algún detonante, va a generar que surja esta característica y pues empiece a actuarlo, ¿no? Otra situación, otra característica de este tipo de narcisismo es la fantasía de grandeza, pero oculta o reprimida. Sí, por lo mismo, como son más introyectados, más hacia adentro, por esas inseguridades, por esa pena, esa vergüenza, mucho fantasean, ¿sí? Ah, yo quisiera ser como tal, ah, como quisiera tener tal cosa, quisiera tener el carro tal, quisiera tener tal cuestión como mi compañero, quisiera, o sea, como que lo viven más aquí, interno, pero ahí queda, nada más, lo reprimen. Pero como les comento, va a llegar un punto donde el cuerpo, la energía del pensamiento va a surgir y va a haber un detonante donde surja y lo exprese de alguna manera, ¿no? Y por lo general no es de una mejor manera y no es tan asertiva esa forma de expresarlo. Pueden parecer tímidos, retraídos o emocionalmente frágiles, ¿sí? Muchas veces podemos ver a una persona así, muy tranquila, pues es bien sangre ligera, es bien buena onda, es así, es asá, tranquis, ¿sí? O sensibles, pero por dentro están con estas ideas, con estos pensamientos y con estas necesidades de sobresalir, de ser vistos por el mundo, de acuerdo a sus necesidades emocionales, ¿no? Entonces es importante. Y esta, como último característica, requieren validación externa, es decir, del mundo, de afuera, ¿sí? Pero temen, perdón, a la exposición por la misma inseguridad y por la misma autoestima no sana que tienen, pues no generan el expresar sus necesidades, ¿no? Entonces, sí solicitan el validar, el que los reconozcan, pero de una manera muy externa, es decir, no lo expresan, o sea, ay, quisiera que me reconsideraran, quisiera que me tomaran en cuenta, o por qué no me dieron felicitaciones, o por qué no me nombraron, o por qué tal cosa, pero hasta ahí no lo expresan, se quedan con él, entonces lo reprimiendo, se va haciendo una bola de nieve hasta que llega un punto donde, ¡pum!, se desborda y vienen estos comportamientos, ya viene la acción, la conducta que no es muy sana, ni para el mundo, ni para él en su vida, ¿no? Bueno, vamos a dar un minutito aquí a leer, a ver quién ha comentado algo. Bueno, seguimos, hagan sus comentarios, ya nos queda un poquito tiempo, ya mero terminamos.
qué rápido se nos va el tiempo. Y vienen los mitos. Vamos a nombrar, yo identifiqué 10 mitos muy comunes, los más populares de lo que es el narcisismo, ¿sí? Popularmente hablando, ¿sí? Por ejemplo, un mito: todos los narcisistas son malos y peligrosos, ¿sí? Ahora, la realidad: el trastorno de narcisista de personalidad es un trastorno mental, no una maldad intencional, ¿ok? No todos son violentos ni peligrosos. No hay que generalizar. Cada ser humano, cada persona, y no todo la característica del trastorno narcisista tiende a ser agresivo o malo, ¿no? Es una condición de salud mental, de pensamiento. Es una condición cognitiva, pero que tiene que ver precisamente con ciertos pensamientos, creencias de una vida, o sea, de la infancia, de la adolescencia. En algún momento de mi vida, como le decía al principio, algo no se satisfació en cuestión de las necesidades emocionales. Entonces, pues bueno, surge esta condición. Y bueno, también el clima, ¿no? El ambiente familiar donde se desenvolvió esta persona, cómo lo criaron, cómo los valores que le dieron, en fin, ¿sí? No sé si recuerden el caso aquí en México de un youtuber, un TikTok, que incluso ya lo detuvieron, que se hacía llamar el Yofo, eh, Fofo, Fofo, ¿sí? Y él hacía muchos videos, precisamente, esa es una característica, así como lo miraban. ¿Por qué? Porque fue un joven que creció en un ambiente donde todo se le daban, todo se le daba. Materialismo, vaya, ¿no? Entonces, muchos de sus videos donde se gastaba miles de pesos en sus fiestas, exageradamente tenía pues cosas de lujo, animales incluso exóticos, por ahí se vieron videos, en fin, ¿no? Y cómo hacía menos a las personas, ¿sí? Que incluso pues por eso lo detuvieron por una agresión a una persona, ¿no? Físicamente, que la agredió a una mujer. Entonces, desde ahí, como no nada más la agresión puede ser física, la agresión también del narcisista es psicológica, es emocional, es cognitiva, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un dato nada más para que podamos entenderlo. Que no todos son violentos, como decíamos, los dos tipos. A lo mejor el narcisista que es vulnerable no es tan agresivo como el narcisista de grandiosidad, ¿no? Entonces, no todos, hay que considerar eso aparte como una realidad. Otro mito es: cualquiera que sea egocentrista tiene el trastorno de narcisista. No, no es así. No es como lo comentaba al inicio. Si todos traemos características de superarnos, de sentirnos bien con nosotros mismos ante otras condiciones u otros ambientes de la vida, en diferentes roles, pero eso no significa que lleva una intencionalidad de hacer daño o de menospreciar o juzgar a otras personas, sino que tenemos esta empatía y tenemos esta característica de validar, ¿no? Entonces, la realidad es: tener rasgos narcisistas no significa tener el trastorno. El diagnóstico requiere varios criterios clínicos y evaluación profesional, como les decía al inicio. Para poder llegar a la conclusión o a un diagnóstico clínicamente hablando de salud mental, médica, psiquiátrica, se tiene que hacer un proceso clínico, es decir, una valoración, como les decía al inicio, ¿sí? Profesional, psiquiátrica o psicológica, o ambas, ¿sí? Que de hecho así a veces se trabaja, que es el término que le damos, multidisciplinario. Otro mito: los narcisistas no sufren. La realidad: muchas personas con el trastorno del narcisismo de personalidad tienen una autoestima frágil y sufren intensamente o internamente, ¿sí? Aunque no lo, aunque lo ocultan. O sea,
ellos viven su sufrimiento, pero muy interno. ¿Por qué? Porque como es narcisista, como yo me voy a expresar, como yo voy a llorar, como yo voy a expresar que me siento mal, como yo voy a exponerme al mundo, a mi pareja, a mi familia, a la sociedad, a mi jefe del trabajo, a ciertas personas, hacia el mundo. Voy a exponerme mis emociones, mis sentimientos. Pues no. ¿Por qué? Porque el mismo narcisismo me lo impide. Entonces, pero lo vivo internamente, ¿no? Que esto se da más en el narcisista vulnerable, que hablábamos hace un momento. Un cuarto mito es el narcisismo. El narcisismo no solo se da en hombres, ese también es un mito muy, muy común. Normalmente los hombres son los narcisistas, ¿no? Y pues no, esto se da en ambos géneros. Perdón. Se dan ambos géneros. La realidad es que aunque hay más casos diagnosticados, eso es una realidad, ¿sí? Hay más casos diagnosticados en hombres, ¿sí? El trastorno narcisista de personalidad también puede darse en mujeres. Sí hay, las estadísticas nos arrojan que hay más en varones. Aquí hay un dato, sin entrar en tanto detalle, pero hay un dato importante desde lo orgánico, que es la testosterona en el hombre. Por eso surge las neurociencias, por ahí leí en un artículo que es una de muchas características por el cual y factores por el cual se da más en hombres, ¿sí? Nada más como dato, ¿no? Pero hay muchos otros factores. El quinto mito, son conscientes de cómo dañan a los demás. O sea, tú sabes que hiciste daño, no, no te hagas tonto, no te hagas tonto, no, ¿sí? Entonces, la realidad es, a menudo no se dan cuenta del daño que provocan. Les cuesta empatizar. Volvemos al tema de la empatía, de esa concientización. Les cuesta trabajo empatizar o reconocer emociones ajenas por lo mismo, porque no son empáticos. ¿Sí? No puedo entender por qué lloras. Qué exagerada, qué exagerado, ¿no? O sea, no logro entender ese sentimiento porque no soy empático. No hay una conexión con esa emoción que tú estás teniendo y a mí no me hace ni ruido, ¿no? Entonces por eso generan ese malestar hacia las otras personas, ¿no? Y dañan, ¿sí? Pero no se dan cuenta. O sea, entonces por eso es el mito, que no es que estas personas sean conscientes del daño, no es que no se dan cuenta porque no son empáticos. Entonces aquí lo importante que es este tipo de información es que entendamos y comprendamos ahora nosotros ser empáticos con su trastorno, identificarlo y decir, oye, ok, entonces no estás siendo empático, no identificas emociones y pues bueno, ¿cómo puedo ayudarte? O yo pongo esos límites, ¿sí? Y yo ya no voy a permitir ciertas situaciones porque ahora te entiendo, ¿sí? Pero bueno, es un proceso también. Bien, un sexto mito, es imposible que cambien. No, ya tú eres así y así te vas a quedar y tú eres narcisista y tú eres un egocentrista y nunca vas a cambiar. Entonces, la realidad, el cambio es difícil, más no imposible, pero no imposible, vaya, ¿no? Como nos dice esta lectura, aquí lo importante es que la persona empiece un proceso profesional psicoterapéutico, pero para ello pues hay que ayudarlo a que dé ese paso, ¿sí? Entonces, y que el compromiso personal, algunas personas mejoran su funcionamiento y relaciones, no dejan de tener estas características porque es algo crónico y ya es un trastorno, ¿sí? Sin embargo, un proceso psicoterapéutico bien trabajado, profesionalmente hablando, logra a que la persona sea funcional con esas características y no genere conflictos al mundo ni hacia sí mismo, ¿sí? Y pueda tener mejores relaciones personales, ¿sí? Con su entorno. Séptimo mito, los narcisistas no buscan ayuda. Ajá, lo que decíamos, les cuesta trabajo buscar ayuda, pero es un mito. ¿Sí? Muchos llegan a terapia por otros problemas. Aquí viene algo interesante. Por problemas laborales, problemas de pareja, autoestima.
aunque rara vez por el trastorno de narcisista, del narcisismo directamente. Entonces yo a lo mejor yo tengo problemas de relación de pareja, ¿sí? Porque mis mismas características de narcisismo están generando conflictos en la relación. Entonces, vamos a terapia. Ah, pues vamos a terapia porque tú eres la que estás mal, porque yo no acepto mis errores, porque soy narcisista, ¿no? Entonces, vamos a terapia para que a ti te cambien. Tú eres la que estás mal y que el psicólogo o el psiquiatra te diga que tú estás mal, ¿no? Entonces, a veces van a terapia y en el mismo proceso, el mismo profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, empieza a detectar esto, ¿sí? Y como les decíamos al inicio, con una valoración, una evaluación clínicamente hablando, muy estructurada, profesional, el profesional va a empezar a identificar y va a decir, aquí hay algo, y es cuando ya empiezan mejor, ahora venga usted solo la próxima semana, y la otra semana usted venga sola, señora, y ya empezamos a trabajar individualmente, después ya pareja, y en fin, dependiendo la dinámica del profesional. Pero de ahí viene que de repente entran, sí aceptan un proceso terapéutico, pero con otras intenciones, ¿no? Y con otras problemáticas, no del todo con el narcisismo. Un octavo mito es: todos los narcisistas son arrogantes y grandiosos, ¿sí? La realidad es que existen tipos de narcisismo, como los vimos, el vulnerable y el otro que les decíamos que es eh, ay, se me perdió, y el grandioso, ¿no? Esta parte de la grandiosidad, del sentirse superior a los demás, ¿no? Esa sobreimportancia que decíamos. Entonces, pero no todos llegan a eso. Es en el vulnerable donde ahí se puede llegar a que no sean tan agresivos, que no sean tan arrogantes ni grandiosos, ¿no? Entonces, desde ahí es la realidad. Y un noveno mito: si alguien te hace gaslighting, como le llaman, o este tipo de bullying cibernético, o otro tipo de cuestiones de acoso y cosas así, es narcisista, ¿no? O te hace sentir menos, ¿no? Entonces, no. Esta parte la realidad es que el manipular o mentir no es exclusivo de las características narcisistas, sino que muchas personas pueden tener conductas dañinas sin tener el trastorno. Ojo, ¿sí? Entonces, no necesariamente tengo que tener yo tener el trastorno narcisista para ser manipulador, chantajista, manipulador, bueno, ya lo repetí, o ser mitómano, en fin, ¿no? Entonces, no necesariamente. Hay otras características, hay otros trastornos que se pueden confundir o tener esa similitud. Por eso es importante la evaluación clínica. Y un décimo, el último mito: se puede diagnosticar a alguien con trastorno de narcisismo de personalidad solo por cómo actúa en redes sociales, ¿sí? Es que cómo sube estas informaciones, siempre sintiéndose el rey del mundo, o estos comentarios que hace y esto y aquello. Entonces, la realidad es, el diagnóstico requiere, volvemos al tema, una evaluación clínica, profesional, estructurada, profunda, hablando desde lo profesional. Entonces, no se puede hacer por observaciones, comportamientos superficiales. Por eso es importante lo que veamos en redes sociales, todos aquellos que nos ven, no todo lo que vean en redes sociales, infórmense, vean bien las fuentes, quién lo está diciendo, en dónde se está basando esta información. Entonces vemos tantas cosas que les digo, yo investigué un poco antes del tema para prepararlo y me di cuenta que hay muy mala información. Personas que dan consejos de vida, personas que dan consejos de ciertos temas como el narcisismo, y pues no, están bien mal informados, es más mito que realidad. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, ya para ir finalizando, pues bueno, como conclusión, no demos por hecho ciertas características o rasgos que veamos. Siempre es importante primero informarnos, platicar con la persona,
identificar más allá de lo que simplemente estamos observando y estar informados, ¿sí? Como este tipo de información que es el objetivo. Y pues bueno, si podemos hacer algo por alguien que conozcamos y que identificamos estas características de estos dos tipos de narcisismo y estas características, pues bueno, hay que hablar con la persona hasta donde podamos, hasta donde nos lo permitan, que sabemos que no lo va a aceptar, como dijimos, pero por lo menos ya le metimos la semillita y pues bueno, tratar de a nuestra medida apoyar a quien nosotros consideremos cercanos, ¿no? Que puedan tener este tipo de trastorno. Bien, pues bueno, déjenme ver si hay comentarios. Bueno, yo creo que ya no. Bueno, pues bueno, espero esta información haya sido de gran impacto para ustedes en cuestión de conocimiento, en cuestión de información, muy general. Como les decía al inicio, no intenté profundizar porque es un tema que nos puede llevar a muchos tecnicismos, a mucha información muy profunda, pero sí a haberla hecho un poco más general, más fluida para todas aquellas personas que nos ven, que no sean profesionales en la salud mental. Y pues bueno, dudas, inquietudes que tengan ante el tema, dejen sus comentarios, preguntas y yo con mucho gusto los reviso y se los respondo. Igual los invito y les recuerdo a que se suscriban al canal de YouTube como psicólogo Jorge Campos Aguilera, o también me pueden encontrar como hablando de psicología y salud mental, y ahí también pueden poner sus comentarios y dudas, inquietudes, incluso algunas sugerencias de temas que les gustaría que abordáramos en los próximos episodios. Si ya estás viendo este episodio, ya está grabado. Hoy martes, ¿martes qué? ¿Producción? 5 de agosto, estamos en vivo, pero ya queda ahí grabado en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. También nos puedes escuchar en Spotify, así como hablando de psicología y salud mental. Ahí también nos puedes encontrar para que nos escuches todos los episodios que hasta el momento llevamos. El día de mañana estaremos subiendo precisamente a Spotify y a el canal de YouTube este episodio número 38. Bueno, no se olviden de darle like, de compartir, de suscribirse y de seguirnos en el próximo episodio, próximo martes a las 8 de la noche, horario de aquí del Pacífico, de Ensenada, Baja California, por Canal Central, que es nuestra casa productora, la mejor, la machila. Ajá. Muy bien, gracias por habernos acompañado, que tengan bonita noche, nos vemos en la próxima semana. Gracias por escuchar Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, guiado por el psicólogo Jorge Campos Aguilera. Esperamos que la orientación brindada por nuestros profesionales invitados te haya sido útil. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo para que más personas tengan acceso a información confiable sobre salud mental. Hasta el próximo episodio.